En la 8 Ávila os invitamos a conocer la ciudad de otra manera, desde otra perspectiva. Porque al pasear por plazas y calles, algunos elementos y monumentos pasan desapercibidos. Y tenemos que conocer su historia. Está en Ávila, pero ¿por qué Sonsoles? Cada 15 días en 8 Magazine Ávila paseamos junto a Sonsoles Sánchez Reyes, poniendo en valor lo nuestro, descubriendo y aprendiendo. Saludos y bienvenidos. Es posible que lo que les voy a comentar a continuación les haya ocurrido alguna vez, ir caminando por las calles de Ávila y ver un monumento o una placa conmemorativa y preguntarse el motivo de por qué está en nuestra ciudad, o el nombre de las calles. ¿Quién es este señor o esta señora y por qué le han dedicado en el callejero? Bueno, pues su nombre, le han hecho ese homenaje. Un último ejemplo, las puertas de la muralla, la puerta del Alcázar, el arco del rastro. ¿Por qué tienen esta denominación? Bueno, pues a estas preguntas les vamos a intentar responder en esta nueva sección quincenal en la 8 Ávila. Se denomina Está en Ávila, ¿pero por qué? Y un espacio en el que no puedo estar solo y me va a acompañar una persona conocida por todos ustedes seguro. Ella es teniente alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Sonsoles Sánchez Reyes. Bienvenida. Bien hallado. Sonsoles, yo creo que un espacio que les va a gustar, eso esperamos a todos los espectadores, en el que vamos a aprender, en el que vamos a conocer curiosidades y sobre todo en el que vamos a disfrutar con nuestra ciudad. Eso es una cuestión de pasear todos juntos, recordar todos juntos. Es una ciudad maravillosa, cada piedra, cada rincón, cada esquina tiene una historia que contar, imposible abarcar todo, pero sí llegar a algunos fogonazos, algunas pequeñas pinceladas que nos lleve eso, a descubrir alguna curiosidad que uno no supiera o recordar cosas que uno sabía pero que las tenía un poquito más adormecidas. Pues vamos a empezar, estamos por supuesto en la Plaza del Mercado Grande, la Plaza de Santa Teresa. Con nuestra patrona vamos a comenzar con el monumento, como todos es conocido por la Palomilla de Ávila, Sonsoles. Es un nombre apócrifo al fin y al cabo, porque el nombre que tiene, y bien lo pone aquí, es el monumento a las grandezas de Ávila. Es un monumento de 1882 que ha tenido 20 años otra ubicación, no ha estado aquí, de los años 1965 al 85 ha estado, como bien recordaremos todos, en el Jardín del Recreo. Y lo que tiene de especial es que efectivamente está coronado por una estatua de la Santa, pero hay una serie de nombres que están divididos en 4 bloques, en 4 paneles que gozaron del beneplácito, del visto bueno de la Real Academia de la Historia, y son militares, políticos, escritores y santos. Evidentemente no están todos los que son, pero sí merece la pena pararnos también, detenernos en los nombres, porque llama la atención, aunque como decía Kate O'Brien, que estuvo en Ávila, como bien sabemos, esta escritora irlandesa, y ella decía en su libro Adiós España de 1937 que este monumento a las grandezas de Ávila, todos los nombres quedaban eclipsados, oscurecidos por la grandeza de Santa Teresa. A pesar de eso, sí merece la pena detenernos un poquito en los nombres que la acompañan. Pues vamos a comenzar este recorrido, si les parece, por este lado, el de los Santos. Por cierto, un monumento de 1882, si no me equivoco, que promueve la Diputación Provincial por el tercer centenario de la muerte de Santa Teresa. Exactamente, la Diputación Provincial hizo un concurso que fue ganado por el proyecto de unos artistas zaragozanos. El autor del monumento y el autor de la propia palomilla, de la estatua, son zaragozanos ambos. La estatua es de Carlos Palao y el monumento, propiamente dicho, es de Félix Navarro. Los santos, aquí viene una serie de nombres de santos que todos conocemos más o menos, son santos, beato y venerables, 2 venerables también pues muy conocidas. Y si vamos dando la vuelta, pues nos fijamos en una serie de nombres. Hay una curiosidad, y es que hay un nombre que aparece repetido. No es que aparezca repetido como tal, es que son 2 personas que distintas, que se llaman igual, ni siquiera son del mismo siglo. Me estoy refiriendo a alguien que aparece tanto en escritores como en militares. Es Gil González Dávila. En su faceta de militar es anterior al otro personaje, en un siglo prácticamente, es de los siglos XV a XVI. Ambos son nacidos y fallecidos en Ávila, y Gil González Dávila, de los siglos XV a XVI, es el conquistador de Nicaragua.
Además, una persona que se caracterizó, culminó la conquista en 1523, falleció 3 años más tarde aquí en Ávila, pues habiendo caído en desgracia, en condiciones pues muy duras y muy oscuras, y se caracterizó por defender mucho los derechos de los indígenas. Su punto de vista es muy moderno. Este es Gil González Dávila, el conquistador, el militar que aparece aquí. Pero hay otro Gil González Dávila que es el cronista, tiene una calle dedicada a él, que pone cronista Gil González Dávila, para que sepamos a cuál de los dos se está refiriendo, es homónimo del anterior. Él es de los siglos, en cambio es un siglo después, 16 a 17, él fue cronista tanto de Castilla como de Indias, con Felipe III y Felipe IV, y escribió una serie de obras muy interesantes de historia local de distintas ciudades, de vidas de santos, de vidas de obispos. Escribió la vida del Tostado, del obispo de Ávila, tan representativo, tan conocido del siglo XV, y además escribió una obra fundamental que es Teatro Eclesiástico de algunas ciudades, que nos hace un panorama muy interesante, nos permite ver de en qué consistía pues tanto la vida de los obispados, entre otros el de Ávila, y hechos memorables pues de las diócesis. Por eso digo que coincide, que parece que es el mismo 2 veces, pero no. Pero no es ningún error. ¿Qué más nombres destacamos, Sonsoles, rápidamente? Pues quizá la omisión de uno, si me permitís, porque es difícil ir uno a uno en un programa tan limitado. Cada uno merecería desde luego un programa por sí solo, pero la omisión de Tomás Luis de Victoria es algo que llama la atención, que la Real Academia de la Historia no se haya percatado de ello. Sí tenemos a Sebastián Vivanco, que desde luego lo merece, pero llama la atención esa omisión. Es un abulense universal y merecería desde luego estar aquí. Hablando de abulenses universales, nos hemos centrado en la primera figura, la de Santa Teresa, en la Palomilla, pero en la plaza de Santa Teresa también tenemos otra estatua que todos los abulenses le rendimos homenaje cada 14 más o menos de octubre, en las fechas previas al 15 de octubre. Y viene marcada por un centenario también, porque fue inaugurada oficialmente por el Papa Juan Pablo II el 1 de noviembre de 1982, es decir, son 100 años de diferencia con la inauguración de este. Antes de pasar a mencionar este conjunto de Vasallo, de Juan Luis Vasallo, que es al que te está refiriendo muy bien, yo querría mencionar una figura que era vecino de esta plaza, que venía aquí a veranear, y que la estatua de este monumento de las grandezas de Ávila era moderno y estaba recién puesto cuando él llegó aquí, que es Práxedes Mateo Sagasta. Que de algo nos tiene que sonar. Desde luego, él era el presidente del Partido Liberal y fue presidente del Consejo de Ministros en 5 ocasiones, con ese turno que había de los partidos liberal y conservador de Cánovas del Castillo en la restauración borbónica desde 1875. Pues desde esa época hasta su fallecimiento en 1903, él veraneaba aquí, tenía una casa precisamente pues donde estuvo la Caja Central de Ahorros, y ahora tenemos el edificio de Moneo. Él vivía aquí y claro, son los años en los que este monumento, cuando él salía, además hacía mucha vida en la ciudad. Él decía que le encantaba Ávila porque la gente no se acercaba a abordarle, a pedirle cosas, sino que en otros sitios siempre tenía alguien que le abordaba con peticiones, y que aquí la gente era muy respetuosa con él. Pues él cuando salía, sin duda esto era la novedad, era el monumento recién colocado. Y si me permites, siguiendo con la mención que has hecho, sí, este conjunto de Vasallo, de Juan Luis Vasallo, querría llamar la atención al hecho de que comenzó a finales de 1970, en esos 20 años que el monumento a las grandezas de Ávila no estaba aquí. Ese fue el momento de decidir, pues con sus pros y sus contras, el instalar un segundo monumento, este conjunto que representa a Santa Teresa. Este es un solo bloque de piedra blanca de 2 metros, 20 toneladas de peso, y llevado a cabo por un gaditano, tampoco es abulense, igual que los autores del monumento a las grandezas de Ávila. Es un gaditano llamado Juan Luis Vasallo, que fue profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Ávila de 1934 a 1936, y después fue catedrático de escultura en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Él estuvo ayudado por 2 arquitectos, uno era su hijo, José Manuel Vasallo, y otro era Diego Vega. Lo curioso de aquí es que se representa a Santa Teresa como escritora, sobre todo, y vemos la espiritualidad, pues hay una serie de ángeles, pues es una escritora sobre todo mística o espiritual.
Esto es un monumento, desde luego, que a todos nosotros nos es muy conocido. Aquí tenemos, pues, de la ofrenda floral también el recuerdo de este panel tan precioso que hace el Servicio de Jardines del Ayuntamiento de Ávila, y es parte de la ofrenda floral de todos los abulenses. Pues si les parece, vamos a conocer un poquito más el monumento de Vasallo, acercándonos a él. Y Sonsoles, para terminar, lo vamos a hacer con una frase de Santa Teresa. Cuéntanos. Una frase de Santa Teresa está extraída de las Quintas Moradas, dentro de una de las obras más representativas de la Santa, las Moradas. Qué poderoso es el Señor de enriquecer las almas por muchos caminos y llegarlas a estas moradas. Va en consonancia con esta idea del conjunto de Vasallo que surgió de este proyecto, de este concurso de proyectos que organizó el Ayuntamiento de Ávila a finales de 1970, y que la representa sobre todo como escritora mística. Por eso las moradas no podían faltar. Pues seguramente que Santa Teresa saldrá en los próximos programas, en esta sección que está en Ávila, pero ¿por qué? Sonsoles Sánchez Reyes, muchísimas gracias por ilustrarnos la primera de muchas veces. Gracias a vosotros, porque es un placer siempre pasear con todos vosotros por la ciudad de Ávila. Hasta la próxima. En la 8 Ávila os invitamos a conocer la ciudad de otra manera, desde otra perspectiva. Porque al pasear por plazas y calles, algunos elementos y monumentos pasan desapercibidos. Y tenemos que conocer su historia. Está en Ávila, pero ¿por qué Sonsoles? Cada 15 días en 8 Magazine Ávila paseamos junto a Sonsoles Sánchez Reyes, poniendo en valor lo nuestro, descubriendo y aprendiendo.